nuestro proyecto final de la asignatura de análisis de datos, el cual lleva por nombre Data Lake. Como integrantes tenemos a Kevin Morales, Robert Pincha, Luis Jacome, Carlos Kell, Miguel Cuenca, Sebastián Valencia y mi persona. Como un preámbulo de lo que vamos a ver en esta presentación es qué es el Data Lake. Un Data Lake es un repositorio de almacenamiento que contiene una gran cantidad de datos en bruto y que se mantiene allí hasta que sea necesario, a diferencia de un Data Warehouse jerárquico que almacena datos en ficheros o carpetas. Un Data Lake utiliza una arquitectura plana para almacenar los datos. Como algunas de las características tenemos que un Data Lake es capaz de proporcionar datos a la organización para una gran variedad de procesos analíticos diferentes. Entre los puntos más destacables tenemos el descubrimiento y exploración de datos, análisis ad hoc simples, análisis complejos para toma de decisiones, informes y análisis en tiempo real. A continuación le doy paso a mi compañero, el cual va a exponer algunos diferentes temas y nos vemos más adelante. Pues bueno, yo voy a hablar sobre los casos de estudio. Pues los casos de estudio hablaremos sobre 6 temas en específico. El primer tema es sobre política, que hablará sobre la lista de candidatos en Ecuador. Juegos en línea, que en este caso seleccionamos Steam. Juegos olímpicos, noticias, que el terremoto que pasó en México, y economía, los sectores productivos, y otra noticia sobre la variable COVID-19. El objetivo general del proyecto es un análisis de la sociedad a las redes sociales y lograr generar una conclusión o recomendación de cómo podemos actuar frente a esta era digital. Los objetivos específicos que tenemos son analizar las herramientas que vamos a utilizar y tecnologías existentes donde se comparte esta información. Elaborar una estructura de trabajo junto a un cronograma donde cada integrante del grupo podrá encargarse de su tarea asignada. Estudiar diferentes tipos de aplicaciones que tenemos y cómo podemos obtener los datos necesarios para nuestra investigación. Y pues el cronograma de actividades ha sido dividido en Kevin Morales la visualización, que se encarga de implementar la visualización de los datasets. Robert Pincha el dataset SQL, genera un dataset sobre las noticias mundiales con Facebook en SQLite. Mi persona Luis Jacome, pues yo me encargué del informe, una parte del informe, y realizar las consultas de las herramientas usadas. Carlos Kell sobre el dataset NoSQL y sobre los Juegos Olímpicos usando MongoDB y Elasticsearch. Sebastián Valencia se encargó de dataset NoSQL Script de los juegos en línea en juegos en línea de redes sociales en TikTok con CouchDB. Y Michael Valenzuela, visualizaciones y también una parte del informe, recolectando información y datos para implementar el informe. Y finalmente Miguel Cuenca realizó consultas, dataset NoSQL de Twitter, creación de los datos de Twitter sobre el tema político y elecciones. Pues a continuación mi compañero. Gracias, Luis. A continuación les hablaré acerca de algunas de las herramientas usadas. Entre ellas se destaca lo que vendría a ser CouchDB, PHP Power BI, Kibana Elasticsearch, MongoDB, SQLite y Kaggle. Siguiente, por favor. A continuación tenemos una imagen de lo que vendría a ser la arquitectura. Como antes se mencionó, los juegos de línea van a ser recolectados de la red social Facebook, listas y candidatos de Twitter, Juegos Olímpicos de Kegel y variantes de COVID-19 igual de Kegel. Tenemos como fuente de receptor de los datos CouchDB para Facebook, Twitter directamente se pasa Elasticsearch, tenemos MongoDB, SQLite, las fuentes de información de INEC va a pasar por PHP Miami. Como último tenemos el terremoto en México, que es la recolección de información va a ser de Instagram y pasa por SQLite. Toda la información será recopilada en el Elasticsearch, a excepción de la última que pasará por Power BI. Y para la visualización tenemos aquí. A continuación, mis compañeros les podrán dar una explicación más completa de todo lo realizado.
Bueno, en este caso, uno de los ejemplos que utilizamos para una consulta de datos estática, utilizamos dos modos. Uno de estos, bajamos un dataset disponible para poder trabajar de la unidad de registro social. Al utilizar este dataset, es un Big Data, es bastante grande con respecto a la información de las personas que están aquí en el Ecuador. Lo que procedimos a hacer es descargar este dataset y poder cargarlo directamente en nuestra herramienta que es Tableau, en la cual pudimos hacer análisis multidimensionales. Aquí podemos ver que tenemos nuestra base de datos y tenemos cada uno de los campos. Una manera en donde podemos apreciar es aquí en el Excel. Aquí podemos ver que es un documento extremadamente grande y que tiene información de muchas personas, si son personas consideradas pobres o no son consideradas pobres. También la cantidad total de personas y los deciles en los que se encuentran. Aquí, por ejemplo, podemos analizar, hemos hecho un análisis del decil versus la cantidad de personas, el total de personas, y podemos ver que hay una tendencia hacia arriba en este caso. También podemos ver otra visualización con diferentes diagramas que tenemos disponibles y podemos ir haciendo cambios constantemente. Una herramienta que utilizamos también para hacer recopilación de datos para una influencer bastante importante ecuatoriana. En este caso, utilizamos un paquete de Python que se llama Instagram Scraper. Con Instagram Scraper, lo que nosotros hicimos, después de instalar con el pip install Instagram Scraper, lo que hicimos fue utilizar este comando de aquí, Instagram Scraper, el username, y por seguridad no voy a decir mi usuario ni mi password, porque aquí por seguridad pide que pongamos esto para hacer una consulta de cualquier usuario. En este caso, dentro de esta dependencia, algo que hicimos fue utilizar lo que son este de aquí, este pequeño comando que es por aquí está comments, y también utilizamos, utilizamos en realidad el media metadata, que es para conseguir información específica de una persona. Entonces, después de esto, utilizamos en un archivo común y corriente, aquí pudimos utilizar el comando para poder obtener primero todos los videos e imágenes de la influencer, y a la vez obtuvimos un archivo JSON en el cual nosotros podemos visualizar absolutamente todos los comentarios y todas las apreciaciones, likes, toda la contabilidad, incluso el tamaño de las imágenes que se subieron al Instagram, para poder hacer un seguimiento a una base de datos grande. Con esto se puede cargar información y se puede visualizar de una manera muy sencilla. Gracias por su tiempo. Listo. A continuación, para la recopilación de datos de la red social Facebook con la temática de juegos en línea, en especial de la plataforma de Steam, se realizó un script para la recopilación de datos. Se importaron las respectivas librerías, la librería de JSON, de CouchDB. Se estableció la conexión con el servidor de CouchDB, se hizo la creación de la base de datos. Seguido se procedió a realizar la extracción de los datos mediante un for. Los pasos fueron guardados y enviados a la base de datos en CouchDB. Una vez en la base de datos, podemos ver que aquí la base de datos ya está creada y ya tenemos los datos recopilados. Entonces, una función que implementamos fue la función de las vistas. Entonces, para la primera vista se imprimió una palabra clave designada, que era Steam. Para la segunda vista, lo que se buscó es en los datos de texto, palabras especiales en los textos, por ejemplo, PC. Sí, en los textos, palabras que contengan la palabra play. También para la tercera vista se aplicó una función reduce,
para calcular el número de iteraciones de palabras en los diferentes textos. Por ejemplo, la palabra by new. Podemos aplicar el reduce y ver la suma total de las iteraciones realizadas. Y eso ya respecto con lo que tiene que ver CouchDB. Bueno, ahora a continuación vamos con un poco más de scripts, para lo cual tenemos la base de datos NoSQL, que en este caso estamos usando MongoDB. En cuanto a al script como tal, tenemos que igual importamos librerías, usamos funciones, tenemos el funcionamiento inicial de la interfaz en la terminal, un bucle en el cual va a pedirle al usuario que ingrese una opción y mediante esa opción genere datos. En el caso de que sea para Windows, lo hará para Windows; en el caso para Linux, lo hará para Linux. Los datos igualmente son aleatorios. Y igual lo que hará es escribirlo en un archivo de texto. Y esa parte sería en cuanto al script. Por otro lado tenemos la configuración en cuanto al Logstash, para que pueda unirse o conectarse con Mongo, que igual hace como entrada tiene la base de datos de Mongo. El filtrado, que es algo importante igual, filtrado por fecha, y la salida que va desde Elasticsearch, que va a Elasticsearch. Y por acá otro script, igual la configuración en cuanto a la base de datos MySQL, con Apache y PHP, ¿no? Igual como entrada tenemos la base de datos a la cual va a llegar, de la cual va a salir, perdón, y la de salida, que es a la cual va a llegar. En este caso tenemos igual Elasticsearch, y como entrada, como salida tenemos a la base de datos MySQL. Y que lo estamos haciendo, en este caso lo estamos haciendo a la nube directamente, que igual se lo podría hacer localmente con el comando host, e igual ingresar la URL de Elasticsearch localmente. Bien, por otro lado, igual tenemos otro script que igual va de Mongo Elastic, que en este caso lo que va a hacer igual es importar librerías, hacer la conexión de Mongo. Este va a ser local, y con Elasticsearch, que igual en la nube, la base de datos
la colección, que en este caso usa MongoDB. También lo que es el index o la base de datos de Elasticsearch, y igual recopilar todos los datos e intentar guardarlo en Mongo. Y eso sería por esta parte. Gracias. Bien, entonces, para los siguientes pasos que, que tenemos en nuestra arquitectura, bien, tenemos dos scripts que generamos para generar datos de los cuales van a ser enviados a Elasticsearch de manera directa. Este sería nuestro generador de Twitter, donde exportamos librerías necesarias como las de Tweepy que ya hemos visto y las de Elasticsearch, donde también extraeremos también las APIs, todo lo visto. Y en Elasticsearch también mostraremos haremos el llamado a nuestro Elastic Cloud, nuestro servicio en la nube, para guardar nuestros datos importantes ahí. Estos datos que van a ser generados y van a ser guardados directamente. Como filtrado tenemos filtrado de datos en palabras, donde tenemos, con la palabra Ecuador y presidentes, el funcionamiento que hace es para sacar de posts de Twitter, sacar, algunos autores, así donde se está formando el JSON. De esta manera se va integrando de forma continua a nuestro Elastic Cloud. Y aquí podemos ver la evidencia de cómo se fue subiendo de esta manera. Entonces, cuando fue integrándose, podemos, en nuestro Elastic Cloud, podemos observar cómo se va generando cada uno de los index, hacia el gran número de datos que podemos realizar, y podemos usarlo para representar gráficos a través de los datos que hemos generado. Como vemos, tenemos ya generado el index 3, que así fue como llamamos en nuestra script de Twitter. También de la misma manera hicimos un script para la conexión con SQLite, donde sacamos los datos de la base de datos de SQLite y los enviamos a Elasticsearch. Aquí podemos ver la evidencia de cómo se ha ido enviando cada uno de los datos que se generaron, y también de la misma forma se generó un index donde se fueron creando nuestros datos. De esta manera, también con la herramienta de Elasticsearch, junto a otras herramientas como Kibana, podemos utilizar para la creación de index. Aquí podemos también observar el cluster de cuánto se ha consumido en memoria. Podemos observar que tenemos un megabyte en memoria. Bien, entonces, acerca de los gráficos, este gráfico se formó a través de la API de Twitter, o sea, junto con los datos que hemos creado aquí sobre el index, hemos creado, y esos datos
han sido compilados para utilizarlos en nuestra base de datos. En nuestra base de datos de Elasticsearch y poderlas representar de esta manera, con gráficos. Aquí podemos ver un gráfico en barras que muestra una estadística. Aquí a continuación tenemos otro gráfico, como se muestra también estadísticas sobre país y algunas variantes de COVID que se han presentado. Y esto sobre nuestro SQL. Y también como se ha creado anteriormente dicho por mi compañero, que ya realizamos también la compartición de MongoDB con Elasticsearch. También tenemos MySQL y Elasticsearch. También tenemos la data importada. De esta manera podemos también realizar un gráfico. Bien, entonces, además, hicimos uso de una fuente del INEC para sacar información, y también de Quaggle para también sacar datos JSON. Y hizo datos JSON o CSV para subirlos también a SQL. De esta manera, lo hacemos de manera manual, los cuales a continuación pueden ser usados en Power BI. En Power BI también podemos ver una visualización de estos registros sobre el índice de extorsión, que ha habido en México. Pero en esta parte de Power BI no hay una extensión o un servicio que ofrezca a SQL conectarse. Entonces, de esta manera se hizo uso de otra herramienta externa, que es ODBS, que es para generar puertas de enlace abiertas, abiertas, que es de manera que puede identificar nuestro Power BI y poder, digamos, identificar la data. Entonces, de esta manera es como resolvimos la arquitectura de nuestra arquitectura de la Data Lake. Y eso ha sido por parte de la resolución del proyecto. Bueno, para terminar, las conclusiones que nos quedó de esta práctica es que las herramientas LK como Elasticsearch, Logstash y Kibana son un conjunto de herramientas que nos facilitó la manera de administrar los registros, permitiendo un análisis y monitorizando los múltiples servidores, lo cual nos facilitó la consolidación de esta información. Al tener varios datasets creados en diferentes gestores de base de datos, estas herramientas nos ayudaron a que todo esto pongamos en un solo punto y poder visualizar de una mejor manera. Al analizar los datos de redes sociales que son tendencia actualmente, se puede verificar que en ciertas zonas del país el uso de esto es muy efímero, lo cual dificulta que ciertas noticias o tendencias lleguen a estas zonas remotas. Al momento de verificar los datasets, tuvimos la novedad de que había ciertos campos que no constaban, como es la ubicación, la geolocalización. Eso al momento nos dificultó un poco para poder sacar unos datos más óptimos para una mejor visualización. Siguiente, por favor. Como recomendación, en primer lugar se recomienda hacer una limpieza de los datos, ya que nos llegan por medio de los scripts una gran cantidad de datos. Se recomienda hacer una limpieza, ya que ahí se contiene datos nulos o datos que no son necesarios para nuestro estudio. Entonces se aconseja usar herramientas, puede ser un script o la herramienta RapidMiner, que nos ayudan a generar datos para ocupar esos datos vacíos por medio de promedios, ocupar, o si no, eliminar esos datos y quedarnos solo con los datos necesarios. Algo recomendable que es hacer una arquitectura. Como mis compañeros han comentado, esta arquitectura nos hicimos para dividir qué herramientas vamos a usar y cómo vamos a actuar y con qué aplicación vamos a analizar.
Ya, los desafíos y problemas encontrados. Durante este proyecto, durante la obtención de datos de las páginas como es INIC y Kaggle, se puede apreciar que ciertos datos están desactualizados. Estos nos llevan a que la información no sea la más reciente y que al no tener datos recientes influye para no poder tener un análisis actual. Sí, ya que estos datasets ya son creados, sí son de unos años atrás. Pero igualmente para hacer una práctica y usar estas herramientas son muy beneficiosas. Los muchos datos obtenidos estaban generados sin los datos principales, como puede ser la obtención de dirección, la geolocalización. Este es un dato muy importante para poder segmentar la información de acuerdo a ciertas ciudades. Como le había comentado, esto fue un problema que nos encontramos, que muchos datasets solo tenían pocas direcciones y las direcciones más solicitadas eran las de las ciudades principales, como son Quito, Guayaquil y Cuenca. De las pequeñas ciudades tipo Loja no se encontró mucha información. Se recomienda hacer una limpieza de los datos, incluir los ciertos parámetros que están vacíos, rellenarlos o eliminarlos. Y de acuerdo a la información y los datos que vamos a utilizar. Muchas gracias.